el régimen saben que son pocos y que están aislados. Saben que sus días en el poder están contados y no son muchos. Por eso están paranoicos y no duermen. Pasan las noches en vela, escuchando el tic-tac del reloj, sabiendo que se acerca su final y temiendo ser vendidos por cualquiera de las personas que tienen alrededor. Eso es así porque los venezolanos hemos llevado esta lucha hasta su último capítulo, que evidentemente es el más difícil y el más peligroso. Sabemos que este es el momento más difícil porque aquí nadie se chupa el dedo. Conocemos los riesgos y los hemos asumido. Por eso estamos montados en el ring, dando la pelea, pegando y recibiendo coñazo, con la determinación de que si no ganamos en el primero o en el segundo asalto, pues ganaremos en el tercero o en el cuarto. Pero ganaremos, porque ya los tenemos contra las cuerdas. Aislados como están, solo les queda intentar confundirnos y asustarnos. Ante el pueblo de Venezuela, juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez, y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Violentos choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes empañaban el domingo. Bueno, hoy tengo el gran placer de poder conversar de un tema que es muy trascendental para toda América Latina y también para Costa Rica, por lo que nos vas a contar. Muy honrada, Dieter Gallup, que nos acompañas, politólogo, analista. Bienvenido. Muchas gracias, Tania, y de verdad que es un honor poder compartir en tu espacio. Yo creo que son años de ser amigos y de compartir también espacios de análisis. En algún momento compartimos espacios de análisis también en la provincia de Limón, de donde soy oriundo. Y para mí, como siempre, es un verdadero honor poder compartir con colegas y también con profesionales de otros ámbitos. Gracias, gracias. Dieter, qué complejo todo lo que hemos estado viendo en todo caso en los últimos años y en los últimos meses, pero con particular énfasis en 2 días especiales. La convocatoria que hace María Corina con la población, con la ciudadanía, que yo digo que también es muy delicado. Algunos han hablado sobre que definitivamente no logró convocar la suficiente gente, pero también es lógico que las personas teman por su vida. A lo que se enfrentan no es poca cosa. Esto es una narcodictadura. Hay que llamar a las cosas por su nombre sin usar mucho eufemismo. Y ayer ver en medios internacionales una investidura como si absolutamente nada estuviese pasando de Maduro es realmente algo triste, lamentable y muy dramático. Va a tener repercusiones para Costa Rica. Yo quisiera que empecemos y que hagas un barrido por lo que estás analizando, pero particularmente de los últimos días. Para poder hablar de lo que está pasando hoy, indudablemente tenemos que hablar de la historia, de lo que ha venido sucediendo y hay una máxima, una frase que es muy válida en estas situaciones, y es que un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla, y lamentablemente los pueblos latinoamericanos, incluso post-independencia, han tenido una cierta inestabilidad política, ¿verdad?, que se ha venido arrastrando a lo largo del tiempo, y ciertamente ese buscar un emperador ha sido una constante que hemos visto nosotros a lo largo del siglo XX y que todavía hoy sigue permeando la situación. Evidentemente, cuando vemos la situación de Venezuela, lo que estamos viendo nosotros ciertamente es el reflejo de las malas políticas públicas que se han venido implementando en muchos países latinoamericanos, muy particularmente, ciertamente con influencia, ¿verdad?, de las máximas potencias económicas del mundo. Y aquí no es venir a echarle
la culpa al imperio americano o al imperio soviético en su oportunidad, o ahora al imperio chino, o por lo menos como se quiere posicionar, ciertamente es el producto de la guerra de las oligarquías que existe dentro de los países. Y eso no es un fenómeno ajeno a Costa Rica. Costa Rica también sucede, y más adelante lo podemos conversar, pero ciertamente en el caso de Venezuela, lo que vimos fue una concentración, ¿verdad?, de riqueza, de poder en pequeñas élites, y un pueblo totalmente subsumido en la pobreza, ¿verdad?, a pesar de la gran riqueza que tiene Venezuela, y evidentemente el no llegar esa riqueza a poderse consolidar también al resto del pueblo venezolano y encontrar también trazas de corrupción sumamente grandes a lo largo de la historia, evidentemente genera un cabreo ciudadano, como a mí me gusta decirlo en términos más coloquiales, y claramente esto lo que conduce es a esos ismos de los que hemos venido hablando. Primero el populismo, se muta al autoritarismo y básicamente termina, ¿verdad?, siendo una suerte de un gobierno que responde a élites particulares. Cuando llegó la izquierda bolivariana en el año 1999, allá las elecciones de 1998, y asumen el poder en 1999, Hugo Chávez lo hizo 7 años después de que fue encarcelado cuando intentó hacer un golpe de Estado en 1992, producto de lo que conocimos como el Caracazo en 1989. Posteriormente, cuando Hugo Chávez sale de las celdas, ¿verdad?, cuando sale de la cárcel, él inicia con ese movimiento, ¿verdad?, ese movimiento que le llamaban Por Ahora. Ese Por Ahora se escribía en todas las paredes de Caracas, y todavía existen algunas trazas, ¿verdad?, de ese Por Ahora. Cuando él fue detenido en 1992, es conducido precisamente a la cárcel militar, y posteriormente, incluso dentro de la cárcel, se gestan algunos otros golpes de Estado que fueron infructuosos, pero evidentemente vemos que llega al poder de manera democrática. Y es aquí donde hay un punto medular. Decía incluso filósofos griegos que la misma democracia puede ser vehículo para el autoritarismo. Y eso lo podemos ver muy evidentemente, ¿verdad?, en Venezuela, donde claramente encontramos ciertamente elementos que pueden servir de ejemplo para no repetirlos en otros países latinoamericanos, y por qué no también en Costa Rica. Ahora bien, me preguntas ese barrido. Hablemos sobre lo que está sucediendo ahorita. Venezuela es un país que claramente ha venido siendo golpeado, no solamente a nivel interno, con toda la situación criminal que existe, con la situación del narcotráfico, que es una realidad y que también está afectando a otros países latinoamericanos, sino que también una serie de imposiciones de medidas económicas de ciertos países o de varios países que están en unión con los Estados Unidos, que ha venido también afectando mucho la economía interna, la economía doméstica de los venezolanos, y ciertamente el tema del petróleo, el tema de lo que ellos venden al resto del mundo, es una situación que ha venido también en decaída. Y aunque han encontrado alguna estabilidad en los últimos años, recordemos que Venezuela año con año siempre ha sido un país que ha generado una altísima inflación, que ha provocado una gran pobreza en los estratos más bajos de Venezuela, y el nivel de pobreza que existe hoy por hoy en Venezuela es muchísimo más grande del que existía antes de que asumiera el poder Hugo Chávez. Y hay algo muy importante que rescatar. Cuando se habla del socialismo, cuando se habla del comunismo, se habla del vencer del proletariado sobre las demás burguesías o los demás estratos de poder, pero ciertamente aquí no vemos eso. Aquí lo que vemos es una dictadura amparada precisamente al poder militar y que reprime a un pueblo, ¿verdad?, que clama por libertad. Lo que ha sucedido no solamente con María Corina Machado, recordemos también a Capriles en su momento, recordemos a Guaidó también, donde se hizo toda esta suerte de un presidente interino que, bueno, a mí particularmente nunca me pareció algo lógico. Sin embargo, pues en cierta población política mundial reconoció a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela por encima de Maduro. Sin embargo, al final, incluso hasta el gobierno de Estados Unidos negociaba con Maduro. Entonces ahí es donde se ha perdido de una manera tácita, ¿verdad?, todo este tipo de cosas que han venido sucediendo. Pero lo que pasa en Venezuela hoy, Tania y los amigos que nos sintonizan, no es cosa menor. Y tenemos que poner muchísima atención, porque hay ciertas cosas que están sucediendo hoy en Costa Rica que sucedían en Venezuela en 1992 hasta el 99, y hoy son 26 años que tiene ese régimen
en un país que lo han empobrecido, que le han drenado su riqueza y que ha hecho que el país en general genere un éxodo enorme hacia los demás países latinoamericanos, provocando no solamente más pobreza, porque nos están importando pobreza, sino que también crimen, narcotráfico y trata de personas. Sí, eso es muy delicado. Ahora que mencionas el tema del crimen, es que aunado a el acompañamiento que tienen de las fuerzas, ¿verdad? Del ejército en un país que es sí o sí una dictadura, están todas las organizaciones criminales. Entonces se enfrentan a un acompañamiento de redes criminales transnacionales, de narcotráfico, de trata de personas, de una serie de mercados ilícitos. Entonces eso lo hace aún más complicado para poder combatirlo. Pero más allá de eso, que ya de por sí sabemos que es muy difícil lo que tiene Venezuela y lo que viene eventualmente, porque hay gente que está diciendo, vamos hasta el final, eventualmente, ¿qué se requiere para que esto puedan salir adelante en la oposición? Que también algunos han criticado que ha sido muy floja. Se hace una gran crítica a lo que ha estado pasando en los últimos meses. Un poco el liderazgo de don Edmundo también se señala como algo bastante débil. El rol de las organizaciones internacionales, que también se critica con mucho ahínco. Ayer lo hacía Agustín Laje en vivo, de que como Naciones Unidas y la OEA eventualmente han tenido un rol bastante flojo para señalar lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo ves ese papel de los organismos internacionales? Y también lo que va a pasar de aquí en adelante con la presión que se hace, no solo económica, porque también hay una gran presión económica, pero estaba viendo que nunca antes se ha vendido más petróleo que el año pasado en Venezuela. Entonces, todo ese dinero lo tiene la mafia, lo tiene Maduro y sus secuaces, ¿verdad? Exactamente. Bueno, recordemos que te voy a responder por parte de la misma manera que me preguntaste. El tema de la oposición en Venezuela viene de larga data, eso no es reciente, es un asunto que viene de hace mucho tiempo y es el producto de la falta de pluralidad, ¿verdad? Política en un país. Y también la falta de cohesión, ¿verdad? De ideas, porque ciertamente encontramos una poca cohesión de ideas que puedan de alguna manera permear, ¿verdad? Lo que está sucediendo con el chavismo. Y evidentemente eso no encuentra un terreno fértil dentro de la sociedad venezolana. Lo que encontramos nosotros dentro de la sociedad venezolana es un pueblo de 25 años de tener un gobierno, el mismo gobierno, totalmente acostumbrados a un sistema político, a un sistema gubernamental que les ha costado poder desadaptarse, ¿verdad? Desaprender de eso. Y claramente cuesta mucho poder llevar ideas diferentes porque los que vemos en más franca oposición y en los que vemos con mayor impacto en sus posiciones son los venezolanos que viven fuera de Venezuela y no necesariamente los venezolanos que viven en Venezuela. Y al final quienes votan, quienes se movilizan son los venezolanos que viven en Venezuela. Y hay algo muy importante. Yo creo que el hecho de contar con un ejército como el que tiene Venezuela y las garantías que le dan a los militares venezolanos son cosas que no quieren perder. Y evidentemente van a ser muy leales a una causa que les está dando absolutamente todo lo que ellos quieren, no lo que necesitan, lo que quieren. Porque evidentemente se están enriqueciendo a costa de la represión que están generándole un pueblo. Porque lo vimos hace unos años atrás. Hace casi 10 años atrás hubo una movilización muy grande donde hubo muertos en Caracas. Y era el mismo ejército bolivariano que juró defender el legado de Simón Bolívar atacando su propio pueblo. Que si Simón Bolívar estuviera vivo, se hubiera muerto de nuevo por la vergüenza que le hubiera dado de que utilizaran su nombre para tal acto tan aberrante. Pero evidentemente el tema de contar con un ejército que está totalmente alineado con intereses particulares, incluso podría ir más allá con intereses meramente oligárquicos e incluso intereses criminales, hace que ciertamente, ¿verdad?, cueste mucho poder arrancar ese cáncer que está afectando tanto a Venezuela. Porque, a ver, Tania y amigos que nos sintonizan, ciertamente los venezolanos, cada vez que están a punto de generarse una crisis política,
vemos cómo el gobierno inmediatamente moviliza recursos para poder entregarle a los estratos populares. Y es allí donde ellos se meten a las barriadas y se meten a ciertos lugares para entregar juguetes, comida, ropa y una serie de verdad de elementos clientelares que ellos otorgan para que la gente siga generando el apoyo. Recordemos lo que pasó y sigue pasando actualmente, ¿verdad? Que ellos tienen grupos criminales que están al servicio del gobierno y que atacan al propio pueblo. Y eso lo han venido haciendo por décadas, y eso pareciera que también se está replicando en otras partes de América Latina. Hay cosas malas que se han hecho en Venezuela, que se están replicando en América Latina, como también hay cosas buenas, ¿verdad? Que se han hecho, que se han estado empezando a replicar. Y ciertamente les ha generado un efecto, digamos que de concentración de poder a muchos dictadorzuelos, ¿verdad? Que tenemos en este momento en América Latina. Bueno, ¿y qué es lo que hace que mucha gente, más allá de las amenazas, porque hay mucha gente que está bajo absoluta amenaza por las milicias, el ejército, las GAO, las BACRIM, las organizaciones que operan y que son redes transnacionales que los amenazan? Más allá de eso, ¿qué es lo que hace que tanta gente, porque también he estado dando mucha lectura a lo que acontece, porque yo creo que nos corresponde a todos, y porque además genera impactos en países como Costa Rica, y aquí la comunidad, y claro, son mayoría, son aproximadamente 8.5 millones de migrantes desplazados por la violencia, por el hambre, por todo lo que está pasando en Venezuela, pero y vienen más oleadas de venezolanos hacia no solo Costa Rica, sino muchos de los países que están ubicados en América Latina, pero también en Canadá, en países de Europa, es una comunidad fuerte. Pero, ¿qué es lo que hace que haya tanta gente convencida? Porque esa es la otra cara de la moneda que a mí me impresiona muchísimo. Leer y ver redes de personas que son del chavismo, que por supuesto tienen que estar haciendo campaña, pero que también son venezolanos de a pie, que están absolutamente convencidos, y no son 3, son millones. ¿Qué hace que ellos estén convencidos más allá de las amenazas que pueden ejercer en un régimen, narcorrégimen como el que se ejerce en Venezuela? Nosotros tuvimos un ejemplo histórico de propaganda al más alto nivel que sucedió entre 1917 y 1991, que fue la Unión Soviética. Después de la revolución bolchevique, lo que vimos nosotros fue una constante propaganda política que se hizo al interno de las naciones o de las repúblicas soviéticas, que permitió que perdurara ese régimen hasta 1991, que ya fue totalmente insostenible. Y aún así la gente en hambruna, aún así la gente en la máxima pobreza que pudieron haber vivido, en prácticamente una destrucción de sus propios hogares, continuaron apoyando un régimen. Y eso es exactamente lo que está sucediendo también en Venezuela. Es lo mismo que pasa en Nicaragua. Y no nos vayamos muy lejos, en Cuba. Cuba tiene más de 60 años de tener una dictadura, y hoy por hoy hay personas que siguen defendiendo un régimen que saben que los empobrece, que saben que los hace vivir con limitaciones, pero que se sienten muy a gusto porque ya es parte de su idiosincrasia. En Venezuela apostaron precisamente por convertir ese régimen en parte de su idiosincrasia. Y una vez que eso se convierte en idiosincrasia, una vez que no hay críticas, una vez que ya ellos pueden considerarse dueños absolutos de la verdad y del control de los medios, es que ellos pueden tener, pueden perdurar y pueden trascender en el tiempo con este tipo de ideales. Y ciertamente esto es lo que ha estado pasando en Venezuela. Venezuela a lo largo de los años ha venido siendo uno de los ejemplos para los demás países de todo lo que no hay que hacer. Sin embargo, los venezolanos hoy por hoy, incluso los que están en el exilio, siguen sintiéndose orgullosos de su país, muy a pesar de lo que se está viviendo allí. Entonces existe también ese nacionalismo, ¿verdad?, que se enciende de manera constante. Existe ese elemento clientelar que a la gente le dan algún tipo de alimentación, les dan, como te dije, bueno, adelantaron la Navidad en el año 2024, precisamente como ellos le llaman, con la finalidad de evitar precisamente estas confrontaciones sociales, y lo hicieron de una manera muy exitosa, porque la cantidad de personas que fueron a la Plaza de Caracas fueron muy poquitas en comparación con lo que realmente se estaba esperando. Llega con menos apoyos, ¿verdad? Incluso de la propia izquierda latinoamericana. Estábamos escuchando a Boric lo que decía incluso ayer sobre
presentarse o no presentarse porque de alguna forma, por supuesto, es validar, ¿verdad? Entonces, él hace una tercera toma de posesión con 3 representantes de dictaduras, la cubana, la nicaragüense, ¿no? Incluso habían representantes de países que se supone que son democráticos. Al final Colombia siempre envió representación. Claro, hay un asunto aquí de mercadeo. Al principio, cuando arranca la actividad, que también fue bastante deslucida, muy poca gente, él decía, hay representación de 120 países. Yo, por supuesto, lo pongo en duda, pero sí habían representantes de regímenes y de dictaduras ahí en primera fila. No sé si viste el gran abrazo que se dio Ortega con Maduro, pero representación de países que se supone son democracias consolidadas, como Colombia, e incluso habían representantes diplomáticos de Ecuador. ¿Cuál es la lectura que haces de esto? Eso sí, hay que volver a recordar que son menos los que están apoyando, porque incluso las izquierdas no llegaron del todo como Chile. Y las declaraciones, las últimas que hace Sheinbaum sobre Venezuela, que también me parece demasiado acomodado salir a decir la autonomía de los pueblos, que cada quien resuelva sus asuntos, que sí y no deja de tener razón, y que definitivamente la comunidad internacional debe meterse y no dentro de los asuntos que por supuesto le pertenecen a cada país, ¿verdad? Qué complicado, qué delicado, qué hilo más delgado. Hay una máxima internacional en la diplomacia que es la autodeterminación de los pueblos. Claro. Y ciertamente es algo que se respeta. Y claramente yo creo que tanto Costa Rica como los demás países de alguna manera respeten esa autodeterminación de los pueblos a nivel político, intelectual, ideológico y de todas las demás índoles. Lo que no se puede aceptar es un fraude electoral. Y evidentemente sí existió un fraude electoral, porque no porque lo digamos nosotros. Existe el fraude electoral desde el momento en que no quisieron presentar o hacer públicas las actas de las votaciones, cuando sí existían elementos probatorios suficientes para poder determinar a Edmundo González como el ganador de las elecciones en Venezuela. Y ciertamente esto hace, ¿verdad?, que repercuta también en el mundo occidental particularmente, porque sí hubo representación de China, sí hubo representación de Irán, sí hubo representación de Rusia, claramente. Incluso Rusia ha mandado aviones militares a Venezuela estos 2 últimos días. Y ciertamente todo esto lo que nos pone a nosotros en evidencia es que hay un alineamiento entre un eje político o un eje que se quiere transformar hacia un eje que ya existe. Y evidentemente todo esto genera una repercusión importante, pero por el hecho particularmente de que no se reconozca o que no se esté de acuerdo con que exista un tercer mandato de Nicolás Maduro, ciertamente existen relaciones comerciales con Venezuela todos los días y eso va a existir siempre. Eso va a existir siempre, ¿verdad? Y habría que ver cuáles países son los que van a querer acoger las medidas económicas que se vayan a implantar en su momento. Muy probablemente vaya a haber una asfixia económica, ¿verdad? Nuevamente, a partir de que asuma la administración Donald Trump a partir del 20 de enero del 2025. Y a partir de ese momento vamos a encontrar también algunos cambios radicales que vayan a suceder dentro de la política, no solo latinoamericana, sino que también a lo interno de Venezuela. Pero el hecho de contar con China como un aliado tan importante y tener una compra de petróleo como la están teniendo en este momento por parte de China hace que se estabilice mucho económicamente Venezuela, ¿verdad? Y que puedan continuar con el proyecto político que ellos llevan adelante. El hecho de la representación política va a depender mucho del grado del representante que pudo haber enviado un país, porque el grado de representación que envía un país es el grado de representación y el grado de importancia que tiene para ese país. Vamos a ver la puesta en poder de Nicolás Maduro. Muchas veces nosotros vemos que países como, bueno, en el caso de Nicaragua, fue el presidente directamente a ese traspaso de poderes, pero podemos ver en el caso de Ecuador no manda a su presidente, no manda a un ministro, sino que manda a un funcionario de segundo o tercer nivel, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros encontramos, ¿verdad?, esas disimilitudes en cuanto al tema de la importancia que le pueden tomar a ese traspaso de poderes. Eso es el primer elemento a nivel diplomático. El segundo elemento que podemos ver nosotros también es el tema de comercio. Siempre va a existir.
Y el tercer tema que vemos también es el tema de ese tipo de tratados y ese tipo de organizaciones que existen también para poder manejar de una manera ordenada el éxodo venezolano que se está dando en este momento. Y claramente tienen que haber relaciones diplomáticas con Venezuela para poder determinar que esas personas que están pasando por los puentes humanitarios realmente vengan de allí. Y es por eso que tiene que existir una comunicación con el gobierno venezolano para poder validar, ¿verdad?, todo esto. Entonces tenemos elementos humanitarios, elementos comerciales y elementos meramente políticos que no se van a romper de la noche a la mañana, porque somos vecinos al final No, y del que no día. se puede, ¿verdad? Que también esa es otra cosa que se le ha criticado fuertemente a Petro sobre, bueno, pero también tiene un sesgo ideológico y una carga ideológica tremenda, pero las relaciones entre Colombia y Venezuela, o sea, eso no se puede agotar. Eso es también un poco lo que se le ha criticado a Costa Rica en cuanto a las relaciones que tenemos con Nicaragua. Nosotros no podemos prescindir, por ejemplo, de los movimientos que tenemos a nivel comercial, todo el comercio terrestre que se sirve del territorio nicaragüense. Entonces, qué complicado, porque de alguna forma tenés que estar validando regímenes autoritarios por lo comercial, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a Colombia con Venezuela? Mira, no necesariamente validar el régimen, hay que tratar con sus instituciones y hay que poder tener hasta lo máximo posible lo mejor de relaciones cordiales. Por Sí. más que no nos guste un régimen, pues hay que tratar de hacerlo. Yo creo que de alguna manera nosotros tal vez no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en Rusia, con un régimen totalmente autoritario, un régimen autócrata, personalista como el de Vladimir Putin, pero tenemos relaciones con Las Rusia. cosas que suceden en China, Las pero y cosas que nosotros suceden en China. comercialmente, Es un nuestro, país... es nuestro segundo o tercer socio comercial. Así es. Nosotros de la noche a la mañana no podemos romper con ellos. Es como que el día de mañana Donald Trump, y va a suceder, en algún momento va a decir algo que nos va a afectar o no nos va a gustar, Sí. pero es nuestro principal socio comercial y es nuestro hermano mayor, por así Claro. decirlo, en temas de seguridad, que de la noche a la mañana no vamos a romper. Entonces, si hacemos esas equivalencias, podemos entender todavía un poco más por qué, a pesar de que tal vez no se esté de acuerdo con el resultado de las elecciones o la forma en la cual se hicieron las cosas, pues de repente las relaciones no terminan porque Venezuela no es de llegar y quitarlo y ya no está. Venezuela va a perdurar Sí. y en algún momento este gobierno va a caer, pero ciertamente hay que trabajar con lo que hay. Sí, ahora que decís trabajar con lo que hay, que estás viendo en el corto plazo, porque bueno, también hay muchísima expectativa con la llegada de Donald Trump, que llega como nunca, con muchísimo más poder, pero ha sido bastante cuidadoso en cuanto a lo que declara, ¿verdad? Ayer sí hizo una declaración, para mí un poquito tibia, puede ser un asunto más estratégico. ¿Cómo lo ves? Mira, yo no veo mayor importancia en la administración de Trump Hacia Venezuela. exactamente en meter sus narices hacia Venezuela, porque estratégicamente no es tan importante como sí lo es Colombia, como sí lo pueden ser países del Caribe, como sí lo puede ser el Canal de Panamá, Centroamérica, incluso Costa Rica, con el tema de los semiconductores. Venezuela estratégicamente hace mucho tiempo dejó de ser importante para Estados Unidos. Y me parece que responde más bien a los intereses iraníes, a los intereses chinos, y el hecho de estar alineado con un eje que es totalmente la antítesis de lo que representa Estados Unidos, pues me parece que lo están manejando de la forma que lo tienen que manejar, de una manera fría, de una manera táctica, de una manera inteligente. Yo no veo a Estados Unidos invadiendo Venezuela. Yo no veo a Estados Unidos mandando tropas, no veo a Estados Unidos metiendo sus narices en los asuntos venezolanos porque Donald Trump está más interesado en temas comerciales, en temas económicos, en temas internos, en su Homeland Security, como él habla, y no necesariamente en los temas del backyard, que es América Latina. Ciertamente sí hizo algunas declaraciones con respecto al canal de Panamá, pero vamos a ver, los lazos que unen Panamá con Estados Unidos son muy fuertes y el tema del canal de Panamá, pues ciertamente, ¿verdad? Genera pues todo este clima que se está dando en este momento en América Latina, pero va más que todo hacia el ataque a China y no necesariamente al pueblo de Panamá, porque si te das cuenta en el trasfondo, lo que está criticando es la injerencia de China en el canal de Panamá y no necesariamente el tema de adquirir el canal solo porque sí. Es un trasfondo meramente de hegemonías y no necesariamente un tema caprichoso.
Bueno, habría que ver, porque sí, sí ha sido muy agresivo y bueno, en todo caso se ha dicho mucho Es la tónica. también, sí, es la tónica de él y además es la tónica mundial, ¿verdad? No, no deja de ser absolutamente populista, que es lo que lo llevó a él a la presidencia, en todo caso, todo ese tema, esa narrativa del supremacismo blanco, el proteccionismo, temas que tienen que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos, eventualmente hacer una declaratoria sobre los cárteles mexicanos en cuanto a si son o no organizaciones terroristas, y eso va a marcar una gran diferencia en cuanto a cómo se abordan, ¿verdad? Correcto. La gente está temblando en México. Pero igual, más allá de eso, que también puede ser un asunto para llamar la atención o para desviar más bien, no llamar la atención, desviar la atención sobre algunas cosas que pasan estrictamente con él como personaje, con procesos judiciales. Se ha dicho que lo que menciona de Groenlandia, ya ahí nos salimos un poquito del tema, pero todo eso es parte de una estrategia. Eh, Más allá de eso, entonces, ¿qué podemos esperar en cuanto a lo que va a ser Rubio? Que también hay una gran expectativa hacia Venezuela. No estás viendo una incursión militar, no estás viendo mayor presencia. Al principio te pregunté sobre el rol de los organismos internacionales. Un Agustín Laje lo ha dicho abiertamente porque además es muy pragmático para hablar. OEA y Naciones Unidas no sirve para nada, puesto que suceden estas cosas en estados americanos y cuál es ese rol. ¿Qué podemos esperar entonces al final? Hay que dejar que pasen los días y solo la presencia eventualmente del pueblo venezolano en las calles podrían generar algún cambio, que eso está muy difícil, porque ese es un estado que está criminalizado, o sea, son organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otros mercados abiertamente. Es un Estado bolivariano que desde la tercera, cuarta ola del narcotráfico participa abiertamente. Entonces, ¿qué le queda a los venezolanos? Si lo vemos desde el punto de vista de los ejemplos que hemos tenido en América Latina a lo largo de los últimos 70 años aproximadamente, queda muy poco por hacer, porque realmente esperar un cambio generacional que pueda hacer que las cosas tomen una dirección distinta, es probable que no suceda por lo menos a corto plazo. La incursión militar de Estados Unidos a corto plazo yo no la veo. Estados Unidos no le interesa en lo absoluto invertir recursos importantes y valiosos de sus contribuyentes en un país que ha tomado malas decisiones, así como lo ha dicho en su oportunidad con la OTAN. Y recordemos que con el tema de la OTAN, él ha sido muy tajante en el caso de Donald Trump, Sí. de no querer invertir recursos de los contribuyentes para proteger países europeos que tienen el suficiente capital para hacerlo. Entonces, si no lo hace con la organización y sus aliados más importantes, ¿por qué lo va a hacer con un país con el que no tiene ningún tipo de importancia? Además, él está planteando en este momento una independencia energética que ciertamente lo que hace es cortarle las alas a lo poquito que podría llegar a ser importante Venezuela en Estados Unidos, que es el tema del petróleo. El rol de las organizaciones internacionales, las ONGs han venido a menos en los últimos tal vez 20 años en América Latina y en el mundo en general, porque hemos visto atropellos de derechos humanos terribles, terribles. Al menos en este lado del hemisferio lo hemos visto en Cuba, en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela, incluso en Argentina, en Chile en su momento, en la época de Pinochet, lo vimos en Bolivia, en Ecuador, en Perú, ni qué decirlo también, bajo el régimen de Fujimori y otros anteriores. Y los organismos no pudieron hacer nada o estuvieron atados de manos. Y ni qué decir de lo que está pasando en este momento en Corea del Norte, de lo que está pasando en China, incluso con los uigures, que son un pueblo musulmán chino que está siendo terriblemente reprimido y ningún organismo internacional está hablando de esto ni está haciendo absolutamente nada. Aquí lo que estamos viendo realmente es denuncia pública a través de redes sociales que al final no termina de hacer ningún tipo de injerencia. Y está ganando la propaganda política más terreno, más espacio con la desinformación o lo que le llamamos la posverdad, todavía más del impacto que puede generar la defensa de los derechos humanos. Nosotros nos acercamos cada vez más a un mundo donde la libertad se coarta más y donde hay menos defensores de las libertades y donde los defensores de las libertades prefieren llamárseles con muchísimos epítetos que no necesariamente corresponden a la defensa de la libertad. Y hoy por hoy,
yo siento que hemos perdido el norte en cuanto al tema de la defensa efectiva de lo que realmente es importante, no solamente en temas ideológicos, sino que también en temas de derechos humanos, porque eso lo hemos venido perdiendo poco a poco. Vea, yo sé y estoy totalmente convencido que mucha gente que nos está viendo en este momento le gusta la política de Nayib Bukele porque todo el mundo dice, mira, si es que él está metiendo a la cárcel a los que estaban haciendo daño y que bueno, bajó la criminalidad y todo el asunto. Hay una máxima en el derecho que nosotros lo conocemos como que es mejor un culpable en la calle y no un inocente en la cárcel. Y es una máxima del derecho y sonará grosero y mucha gente dirá, no, es que eso es injusto y todo el asunto, pero hay una presunción de inocencia. Y en este momento en El Salvador, hay aproximadamente un 5% de la población salvadoreña en la cárcel. Un 5%, oiga. Y la población salvadoreña es más grande que la población costarricense. ¿Qué va a pasar ahora cuando empiece el plan de deportación de las maras del sur de Los Ángeles hacia El Salvador? Van a tener capacidad. Se va a aumentar la criminalidad. ¿Qué va a pasar con los derechos humanos? ¿Van a meter a la gente a la cárcel sin ningún tipo de acusación? ¿Va a pasar eso en Costa Rica en algún momento? Veamos lo que está pasando en Nicaragua. Tenemos el ejemplo aquí a la pura par. Yo tengo un dicho y me encanta decirlo en algunos análisis y es que si a usted no le gusta leer, vea la película allá en Nicaragua. Está pasando aquí a la pura par de nosotros. No le gusta leer historia, no la lea. Vea lo que está pasando en Nicaragua. Prenda el televisor todos los días, vea las noticias en Nicaragua. Está pasando lo que nos puede llegar a pasar acá en Costa Rica a nosotros si seguimos otorgando a ojos cerrados el poder en una sola persona y creyendo todas las mentiras sin validarlas. Sí, es que eso además es lo que está de moda, que eso es lo más peligroso, ¿verdad? Es una narrativa antisistema, digo yo, y he escrito sobre eso y además estoy escribiendo en el libro, aprovecho para hacer el anuncio, estás invitado a la Muchas gracias. presentación de Claro ese que sí. libro, sobre esa narrativa antisistema y sobre cómo estos liderazgos autócratas obviamente se posicionan porque la gente, yo digo que se ve en un espejo, se sienten plenamente identificados, qué peligroso, qué es lo que le pasó a Venezuela y lo que perfectamente podría pasarnos a nosotros. Nos quedan 3 minutos para una reflexión final. ¿Cuál es esa reflexión, Dieter? ¿Qué es lo que estás viendo para Venezuela en los próximos días y meses? Yo francamente no creo que se vaya a dar una solución. Es muy triste, tenemos que seguir levantando la voz, incluso también los que no somos venezolanos, en espacios como este, en la radio, escribiendo, sensibilizando, apoyando, pero no alcanza, obviamente no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que sigue para Venezuela y la oposición? Por supuesto, bueno, Venezuela va a seguir reprimiendo a sus opositores, va a seguir expulsando a la gente, desterrando a las personas que quieren libertad, va a seguir acallando las voces de aquellos que piensan diferente, porque ese es, en síntesis, la esencia del autoritarismo y la esencia, ¿verdad?, de los regímenes dictatoriales a lo largo de la historia. Y si el pueblo venezolano no se levanta, no hace nada, el resto del mundo no puede hacer absolutamente nada porque es el destino que están eligiendo ellos. Pero no por eso los demás países como Costa Rica, y es un país al que yo amo, ese es el país en el que me vio nacer, no tenemos que permitir que se nos venezolice nuestro país. Porque si permitimos que se venezolice nuestro país, de alguna manera, y que se convierta en una Venezuela 2.0 o 3.0, como le quiera llamar, ciertamente estamos camino a perder todo aquello que nos hace costarricenses, todo aquello que nos hace libres. Y nosotros no debemos de permitir que ese tipo de ideas, que ese tipo de ideales, que ese tipo de gobierno autócrata personalista llegue a nuestra tierra. Y evidentemente, te lo reitero, ni los organismos internacionales, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni nadie más que el mismo pueblo venezolano tiene la gran responsabilidad de cambiar su destino, pero si ellos siguen así de esa manera, es muy difícil que suceda. Y es entendible, porque ese monopolio de la violencia que tiene el ejército y la policía bolivariana, ciertamente seguirá reprimiendo por mucho tiempo hasta que en algún momento alguien cambie esa mentalidad. Pero si vemos el ejemplo de Cuba, si vemos el ejemplo de Nicaragua, yo creo que no le auguran buenos tiempos a los venezolanos. No, pero qué difícil, ¿verdad? Porque
definitivamente la oposición, y es lo que estás diciendo, que esa es la reflexión final, es solo el pueblo. O sea, la oposición tiene que buscar los mecanismos para seguirse fortaleciendo. Se habla de que supuestamente en los próximos días ellos van a llegar, pero hay amenazas absolutas que además han sido mediatizadas sobre si vienen, bueno, aquí los vamos a recibir y cómo los vamos a recibir, ¿verdad? Cómo van a recibir al presidente que Venezuela sí escogió, por el que votó. Muy difícil, ¿verdad? Para los próximos días seguimos obviamente atentos. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa próximamente para poder ir haciendo un seguimiento de lo que le pasa a Venezuela y obviamente también lo que le pasa a Venezuela en el entorno geopolítico regional que también nos corresponde porque nos impacta. Muchas gracias, Dieter. Nos vamos a ver pronto. Muchísimas gracias, Tania. De verdad que un honor poder estar aquí en tu programa. Gracias y gracias a todos ustedes. Como siempre, vayan y compartan esta información. Lo pueden hacer por WhatsApp, pueden ir a seguirnos en el canal en YouTube y también compartirlo. Estamos en Spotify. Sigan compartiendo esta información tan vital y acompañándonos en cada uno de los episodios en esta segunda temporada. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades. Este programa fue presentado por Bloom Costa Rica y Supli Servicios.